Pensó que atraparía un animal, pero lo que encontró cambió su destino. Juan siempre había sentido una conexión especial con el bosque que rodeaba su pequeño pueblo. Desde niño, cada vez que sus padres lo llevaban a pasear, se detenía frente a los árboles altos, escuchaba los pájaros y observaba los pequeños animales moverse entre la hierba. Con el tiempo, esa fascinación se convirtió en una pasión por la naturaleza y todo lo que habitaba en ella. No era un joven común, tenía un entusiasmo contagioso por descubrir cosas nuevas, y cada paseo por el bosque se transformaba en una aventura. Aquel día, temprano en la mañana, Juan se levantó con un sentimiento de anticipación que no podía explicar del todo. Había revisado su mochila la noche anterior, asegurándose de que todo estuviera listo: linterna, cuaderno, algunas herramientas básicas para observar animales, y una cámara que le permitiría capturar momentos únicos sin necesidad de lastimar a ninguna criatura. Su plan era sencillo: explorar una zona del bosque que nunca antes había visitado, con la esperanza de encontrarse con algún animal interesante. Quizá un zorro curioso, un conejo veloz o incluso alguna ave rara que pudiera observar desde lejos. El aire estaba fresco y húmedo, con una ligera neblina que hacía que los árboles parecieran aún más altos y misteriosos. Juan respiró profundo, disfrutando de la sensación de tranquilidad que lo rodeaba. Caminó despacio, con los ojos abiertos y atentos a cada detalle: hojas caídas, ramas rotas, huellas en la tierra húmeda. Cada señal que encontraba le daba pequeñas pistas sobre la vida que se escondía en el bosque. Para él, cada sonido, cada movimiento de hojas, era como un mensaje secreto que solo alguien que prestara atención podría comprender. Mientras avanzaba, Juan recordó los consejos que le había dado su abuelo. Si quieres entender a los animales, primero debes aprender a observar sin interrumpirlos, le decía siempre. Esas palabras resonaban en su mente mientras él se movía con cuidado, tratando de no hacer ruido y respetando cada rincón del bosque. Sabía que apresurar la búsqueda solo podría espantar a las criaturas que esperaba encontrar. La paciencia sería su mejor aliada. A medida que se adentraba más en la espesura, Juan empezó a notar pequeños indicios de actividad reciente. Huellas frescas en el barro, ramas dobladas, restos de hojas mordidas. Todo indicaba que no estaba solo. Su corazón latía un poco más rápido, lleno de emoción, pero sin perder la calma. Sabía que cualquier momento podría ser el instante en que finalmente vería a un animal y tendría la oportunidad de acercarse lo suficiente para observarlo de cerca. De repente, un sonido llamó su atención. Era un crujido suave, como si algo pequeño se moviera entre las hojas secas. Juan se quedó quieto, conteniendo la respiración, y trató de localizar el origen del ruido. Sus ojos recorrieron cuidadosamente el suelo y los arbustos cercanos. Entonces, lo vio: un pequeño movimiento entre unas raíces. Juan se agachó lentamente, con cuidado de no hacer ruido, y allí estaba lo que parecía un animal atrapado o enredado entre las raíces y ramas. Su primera reacción fue la de emoción: finalmente algo concreto. Pero al mismo tiempo, sintió un ligero nudo en el estómago. No estaba seguro de qué tipo de animal era, y eso le daba un poco de temor mezclado con curiosidad. Cada paso que daba lo acercaba más, y Juan podía sentir cómo su corazón se aceleraba. La sensación era extraña, mezcla de anticipación y respeto por aquello que estaba a punto de descubrir. Al llegar más cerca, se dio cuenta de que no era un animal común. Sus movimientos eran torpes y su respiración parecía débil. Juan pudo ver que tenía pelo grisáceo con algunas manchas más oscuras, y aunque no estaba completamente seguro, algo en su instinto le decía que no se trataba de un conejo ni de un zorro. Era diferente, más grande de lo que había imaginado, y sus ojos reflejaban un miedo que Juan no había visto nunca en otros animales que había observado. Por un momento, Juan se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Podía sentir la urgencia de ayudar, pero también sabía que acercarse demasiado sin cuidado podría lastimarlo o asustarlo más. Respiró profundo y decidió que lo más importante era moverse con calma, con gentileza.
Se sentó lentamente a un lado y observó, intentando entender cómo podía liberar al animal de esa situación sin causarle daño. Cada movimiento de sus manos estaba pensado, cada gesto era medido. Mientras trabajaba para despejar las raíces que atrapaban al animal, Juan no podía evitar reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Había pasado tanto tiempo estudiando animales, intentando atraparlos para verlos de cerca o fotografiarlos, que había olvidado lo más importante, su bienestar. Ahora estaba frente a un momento que cambiaría todo lo que pensaba sobre la interacción con la vida salvaje. Después de varios minutos de cuidadoso trabajo, finalmente logró liberar al pequeño ser. Juan lo observó mientras se acomodaba y respiraba profundamente, recuperando fuerzas. Fue un momento silencioso, lleno de admiración y respeto. El animal lo miró por unos segundos, y aunque estaba claramente asustado, parecía reconocer que Juan no representaba una amenaza. Para Juan, esa mirada fue un recordatorio poderoso de la confianza que los seres vivos pueden depositar en aquellos que actúan con bondad. Al levantarse y tomar un poco de distancia, Juan sintió una mezcla de alegría y responsabilidad. Había venido al bosque con la intención de atrapar un animal para estudiarlo, pero lo que encontró fue mucho más importante, una lección sobre respeto, cuidado y conexión con la naturaleza. Ese instante, pequeño pero significativo, le mostró que cada criatura tiene su valor y que la verdadera aventura no siempre está en capturar algo, sino en aprender y proteger. Juan decidió quedarse un rato más en el lugar, observando cómo el animal se recuperaba y empezaba a moverse con más seguridad. Mientras lo hacía, comprendió que su relación con el bosque cambiaría a partir de ese momento. No se trataba solo de buscar animales o aventuras, se trataba de comprender, aprender y proteger. Esa mañana, entre la niebla y los árboles altos, Juan dio su primer paso hacia un nuevo camino que transformaría su vida para siempre. El sol comenzaba a elevarse más alto, iluminando los tonos verdes del bosque y los pequeños rayos que atravesaban las hojas. Juan sonrió para sí mismo, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. La aventura que había planeado se había convertido en algo mucho más grande y significativo. Sabía que este sería solo el comienzo de muchas experiencias y aprendizajes que cambiarían su destino. Después de liberar al pequeño animal, Juan no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada paso que daba de regreso a casa estaba lleno de recuerdos de los movimientos torpes del cachorro, de su respiración temblorosa y de la mirada que lo había hecho sentir una mezcla de responsabilidad y admiración. No era simplemente un encuentro con la naturaleza, era un encuentro que comenzaba a cambiar su forma de ver la vida y su relación con los animales. Al llegar a un claro donde la luz del sol caía sobre la tierra húmeda, Juan se sentó a descansar. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir todo lo que había visto, describiendo al animal, su comportamiento y los detalles del bosque que le habían llamado la atención. Cada palabra que escribía le ayudaba a procesar lo ocurrido, y también le permitía recordar que no se trataba de un juego o una simple aventura, sino de una responsabilidad. Sabía que si quería realmente ayudar, necesitaría aprender más y prepararse para cuidar a la criatura. Mientras anotaba sus observaciones, un pensamiento lo invadió: ¿cómo había llegado aquel cachorro hasta allí? El bosque no estaba vacío, había otros animales, otros sonidos, y seguramente otras criaturas que dependían de su entorno. El cachorro parecía perdido, como si hubiera quedado separado de su familia. Juan sintió un nudo en el estómago al pensar en ello. La idea de que pudiera estar solo y vulnerable lo hizo darse cuenta de lo delicada que podía ser la vida en la naturaleza. Decidió que lo primero sería asegurarse de que el animal estuviera bien. Volvió lentamente al lugar donde lo había encontrado, con cuidado de no asustarlo. Para su sorpresa, el cachorro lo estaba esperando, mirando hacia la dirección de Juan con una mezcla de cautela y confianza. Esto confirmó lo que Juan ya sospechaba: había creado un vínculo, aunque fuera breve, con la criatura. Esa confianza era un tesoro que debía respetar. Con paciencia, Juan se acercó y le ofreció un poco de agua que llevaba en su botella. El animal bebió despacio, como si entendiera que no había peligro.
Cada gesto, cada movimiento del cachorro, parecía enseñarle a Juan lecciones que ningún libro podía ofrecerle. Aprendió a leer la expresión en los ojos de un ser vivo, a interpretar los sonidos que emitía y a sentir el ritmo de su respiración. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera aventura no estaba en capturar o poseer algo, sino en comprender y acompañar. Juan decidió que no podía dejar al cachorro solo en el bosque. Aunque sabía que su familia estaba cerca y que probablemente estaría buscando al animal, también sabía que debía asegurarse de que estuviera seguro antes de entregarlo. Así que con mucho cuidado, envolvió al cachorro en una manta que llevaba y comenzó a caminar hacia su casa. Cada paso estaba lleno de emoción y preocupación, pero también de una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Al llegar a su hogar, Juan preparó un espacio seguro para el cachorro en un rincón de la sala. Colocó mantas, un recipiente con agua y algo de comida que sabía que podría comer sin problemas. Observó al animal mientras exploraba su nuevo entorno, oliendo cada esquina y moviéndose con cautela. Juan no podía evitar sonreír, ver cómo el cachorro se adaptaba lentamente le daba una sensación de logro y de responsabilidad cumplida. Durante los días siguientes, Juan dedicó tiempo a cuidar del cachorro. Aprendió a alimentarlo, a limpiar su espacio y a observar su comportamiento. Cada acción estaba llena de atención y cuidado, y cada pequeño progreso del animal era motivo de alegría. Con cada día que pasaba, Juan sentía que su conexión con la naturaleza se fortalecía y que estaba aprendiendo algo más profundo que cualquier cosa que hubiera aprendido en libros o clases. Además de los cuidados físicos, Juan comenzó a investigar más sobre el tipo de animal que había encontrado. Descubrió que se trataba de un cachorro de lobo, una especie rara en la región, y que su supervivencia dependía en gran medida de la ayuda que pudiera recibir en ese momento. Esto aumentó la sensación de responsabilidad en Juan, no solo estaba cuidando de un animal herido, sino que estaba participando en la preservación de una especie. Cada investigación que hacía, cada página que leía, le enseñaba la importancia de la conservación y del respeto hacia los seres vivos. Mientras cuidaba del cachorro, Juan también reflexionaba sobre su propia vida y sus decisiones. Se dio cuenta de que, hasta ese momento, su curiosidad por la naturaleza estaba enfocada en la observación superficial, tomar fotos, capturar animales para estudiarlos y buscar aventuras. Sin embargo, la experiencia con el cachorro le mostró que la verdadera conexión con la naturaleza implicaba comprensión, paciencia y protección. Esto le hizo cuestionar cómo podía contribuir de manera más significativa al bienestar de los animales y del entorno que lo rodeaba. La relación entre Juan y el cachorro también comenzó a cambiar su rutina diaria. En lugar de salir al bosque solo para observar, ahora planeaba sus días considerando cómo podría garantizar la seguridad del animal y cómo podría aprender más sobre su especie. Cada mañana revisaba cómo estaba el cachorro, y cada tarde buscaba información sobre técnicas de cuidado, alimentación adecuada y comportamiento natural. Juan se sentía cada vez más comprometido con su nueva responsabilidad, y esa dedicación le daba un sentido profundo de propósito que antes no había experimentado. Pero no todo era fácil. Había momentos en que el cachorro se mostraba temeroso, se escondía o reaccionaba con desconfianza. Juan aprendió a ser paciente y a respetar sus tiempos. Entendió que la confianza se gana, que la comunicación con los animales no se logra con imposiciones y que cada gesto debía ser considerado con cuidado. Estos desafíos, aunque pequeños, fortalecieron su carácter y le enseñaron la importancia de la perseverancia y la sensibilidad hacia los demás seres vivos. A medida que pasaban los días, Juan también comenzó a notar cambios en sí mismo. Su percepción de la naturaleza se volvió más profunda, empezó a apreciar los sonidos del bosque, los patrones de las plantas y la interacción de los animales entre sí. Lo que antes eran paseos de exploración, ahora se habían convertido en momentos de aprendizaje y reflexión. Cada vez que miraba al cachorro, veía un reflejo de su propia humanidad, la necesidad de cuidado, protección y comprensión.
Además, Juan comenzó a compartir sus experiencias con amigos y vecinos, pero no como historias de aventura o curiosidad, sino como lecciones sobre la importancia de la empatía y la preservación. Contaba cómo había encontrado al cachorro y cómo había aprendido a cuidarlo, enfatizando que cada ser vivo tiene valor y que la verdadera aventura está en proteger y respetar. Su historia comenzó a inspirar a otros a observar la naturaleza de manera diferente, a valorar la vida silvestre y a comprender que cada acción cuenta. Mientras tanto, el cachorro empezaba a mostrar signos de adaptación y confianza. Su comportamiento se volvía más activo, sus ojos reflejaban tranquilidad, y poco a poco se acercaba a Juan sin temor. Cada pequeño paso del animal era un triunfo para Juan, y cada interacción fortalecía el vínculo que se había creado entre ellos. Lo que había comenzado como una misión para atrapar un animal, se había convertido en una experiencia transformadora, tanto para Juan como para el cachorro. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín de la casa, Juan reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que la verdadera conexión con la naturaleza no se trata de posesión, control o curiosidad superficial. Se trata de observación, paciencia, cuidado y respeto. Se trata de reconocer que cada criatura tiene un papel en el mundo y que nuestra responsabilidad como humanos es proteger y aprender de ellos, no solo aprovecharlos para nuestro propio interés. Esta experiencia comenzó a cambiar la perspectiva de Juan sobre su futuro. Antes, sus sueños giraban alrededor de aventuras y descubrimientos individuales. Ahora, su visión incluía un compromiso con la conservación, la educación y la protección de los seres vivos. El encuentro con el cachorro no solo había transformado su rutina diaria, sino que también había sembrado en él un propósito más grande: vivir de manera consciente, responsable y respetuosa con la naturaleza. A medida que los días se convertían en semanas, Juan y el cachorro continuaban fortaleciendo su vínculo. Cada momento juntos era una lección de vida, una oportunidad de aprendizaje y una muestra de cómo un encuentro inesperado puede cambiar por completo el destino de alguien. Juan comprendió que la verdadera aventura no estaba en lo que había planeado al principio, sino en lo que la vida le había puesto delante, una oportunidad para crecer, aprender y hacer una diferencia real. Con el paso de los días, Juan se dio cuenta de que cuidar del cachorro no sería tan sencillo como había pensado al principio. Aunque el animal había ganado algo de confianza, todavía mostraba signos de miedo y nerviosismo ante cualquier movimiento inesperado. Cada sonido fuerte, cada sombra que cruzaba el jardín, podía hacerlo retroceder y esconderse. Juan comprendió que no bastaba con darle comida y agua, necesitaba entender su comportamiento y aprender a interactuar con él de manera cuidadosa y paciente. El cachorro, al que Juan había decidido llamar Lobo por su especie y por la fuerza que parecía transmitir incluso siendo tan pequeño, era un ser lleno de energía contenida. A veces corría por la sala o por el jardín, como si quisiera explorar cada rincón, pero otras veces se quedaba quieto, mirando fijamente a Juan con ojos que reflejaban miedo y desconfianza. Estos momentos eran difíciles para el joven, porque quería ayudarlo a sentirse seguro, pero también sabía que debía respetar sus tiempos. La paciencia se volvió su mejor aliada, y cada pequeño avance era motivo de celebración. Una tarde, mientras Juan revisaba el jardín para ver si Lobo encontraba algún insecto o rama que le llamara la atención, escuchó un ruido extraño proveniente del bosque cercano. Era un sonido sutil, pero lo suficiente como para hacer que Lobo se detuviera y levantara las orejas, alerta y nervioso. Juan se acercó lentamente y se dio cuenta de que el cachorro estaba reaccionando como si reconociera un peligro cercano. Por un momento, sintió miedo él mismo. ¿Sería otro animal salvaje que podía lastimar al Lobo? ¿O quizá alguien del pueblo que pudiera hacerle daño? Decidió investigar con cuidado. Se adentró unos metros en el bosque, asegurándose de que Lobo se quedara a salvo en el jardín bajo su vigilancia. Allí, entre los arbustos, encontró huellas recientes de otro animal, más grande y pesado, que parecía seguir la zona donde habían estado. Juan comprendió que no estaba solo y que su decisión de cuidar al cachorro lo había puesto frente a una situación más complicada de lo que había imaginado.
Esta revelación le hizo sentir una mezcla de emoción y responsabilidad. No solo debía cuidar al lobo, sino también protegerlo de posibles peligros. A partir de ese día, Juan comenzó a planificar con más detalle cómo manejar la relación con Lobo y cómo protegerlo. Construyó un pequeño refugio seguro en el jardín, con paredes de madera y mantas suaves, donde el cachorro podía descansar sin miedo a intrusos. También buscó información sobre cómo preparar un entorno que le permitiera explorar sin riesgo, combinando juegos y ejercicios que fortalecieran su confianza y su salud física. Cada acción que tomaba estaba pensada para que Lobo se sintiera seguro, libre y protegido, al mismo tiempo que mantenía su independencia natural. Pero el desafío más grande no vino de los animales del bosque, sino de la propia comunidad del pueblo. Algunos vecinos comenzaron a notar al cachorro en el jardín y preguntaron por él. Juan se sintió presionado, sabía que debía explicar lo que estaba haciendo, pero también temía que alguien decidiera que el animal debía ser trasladado o entregado a las autoridades. Esto generó un conflicto interno. Quería proteger al lobo, pero también sabía que debía ser honesto y responsable. Reflexionó mucho sobre cómo manejar la situación, asegurándose de que la historia de cuidado y respeto hacia el animal se comprendiera correctamente. Para enfrentar este desafío, Juan decidió hablar con un veterinario local que también tenía experiencia en animales salvajes. El profesional le dio consejos sobre alimentación, comportamiento y seguridad, y le explicó la importancia de la socialización gradual para animales jóvenes como Lobo. Juan escuchaba atentamente, tomando nota de cada recomendación y adaptándola a su entorno. Comprendió que el cuidado del cachorro no era solo un asunto de cariño, sino también de conocimiento y aprendizaje constante. Mientras tanto, Lobo mostraba avances que llenaban a Juan de alegría. Comenzaba a acercarse más a él sin temor, a jugar con objetos simples, a explorar el jardín con curiosidad. Cada día que pasaba, Juan observaba cómo el cachorro se transformaba, de un ser asustado y frágil, pasaba a un animal activo, confiado y lleno de energía. Esta transformación no solo fortaleció el vínculo entre ellos, sino que también hizo que Juan se sintiera más seguro de sus propias decisiones y habilidades. Sin embargo, no todo era lineal. Hubo días en los que el lobo retrocedía, se escondía o incluso mostraba señales de estrés, como gruñidos suaves o movimientos bruscos. Juan comprendió que estos momentos eran tan importantes como los de progreso. Aprendió a no desesperarse, a observar, analizar y respetar los tiempos del animal. Entendió que cada criatura tiene su propio ritmo, y que forzar la situación podía generar desconfianza o miedo. Esta lección se convirtió en un principio que aplicó no solo con Lobo, sino también con su vida diaria y sus relaciones con otras personas. La relación entre ellos se volvió más profunda con cada interacción. Juan comenzó a notar patrones de comportamiento en Lobo, cómo reaccionaba ante ciertos sonidos, cómo buscaba contacto físico cuando se sentía seguro, y cómo exploraba con cuidado su entorno. Cada detalle le enseñaba algo nuevo, y cada aprendizaje lo motivaba a seguir investigando y a involucrarse aún más en la vida del bosque y de los animales que lo habitaban. Para Juan, cuidar del lobo se había convertido en un viaje de descubrimiento constante. Un día, mientras estaban en el bosque cercanos a su casa, Juan notó algo inesperado. Lobo comenzó a olfatear con más intensidad y a moverse hacia un sendero desconocido. Sin saber exactamente qué ocurría, Juan decidió seguirlo. Después de caminar unos minutos, llegaron a un claro donde se escuchaban más animales, conejos, aves y otros lobos a la distancia. Lobo parecía reconocer los sonidos y reaccionaba con señales de emoción y alerta. Este momento fue un descubrimiento clave para Juan. Comprendió que el cachorro todavía tenía vínculos naturales con su especie y que su conexión con la vida salvaje debía ser equilibrada. A partir de ese día, Juan se dio cuenta de que cuidar al lobo significaba también respetar su naturaleza salvaje. Ya no se trataba de tenerlo solo en casa, debía permitir que mantuviera su instinto y su independencia, mientras seguía protegido y seguro. Esto implicó un cambio en la rutina, más tiempo al aire libre,
aprendizaje sobre interacción con otros animales y más observación sobre el comportamiento natural del cachorro. Juan se sintió emocionado, sabía que este equilibrio sería difícil, pero también crucial para el bienestar del lobo y para su propia comprensión de la naturaleza. El desafío más grande surgió cuando Juan notó signos de que el lobo estaba desarrollando curiosidad por salir del jardín hacia el bosque sin supervisión. Cada vez que escuchaba un sonido distante, su instinto lo llevaba a querer explorar, y Juan debía estar atento para evitar riesgos. Esto generó momentos de tensión, debía decidir entre dejar que el lobo explorara libremente y respetar su naturaleza, o limitar sus movimientos para garantizar su seguridad. Juan comprendió que no habría una respuesta simple, debía aprender a equilibrar libertad y protección, una lección que también aplicaba a la vida misma. Además, la presión de algunos vecinos aumentaba. Algunos cuestionaban que Juan tuviera un animal salvaje en casa, sin entender la dedicación y el conocimiento que él aplicaba. Esto provocó debates, discusiones y momentos de estrés, pero también fortaleció a Juan, aprendió a explicar su enfoque, a mostrar evidencia de cuidado responsable y a defender sus decisiones con paciencia y claridad. Esta experiencia no solo fortaleció su compromiso con Lobo, sino que también le enseñó habilidades importantes de comunicación y liderazgo. Con el tiempo, Juan comenzó a registrar detalladamente cada aspecto del comportamiento del lobo, patrones de sueño, alimentación, juego, interacción con humanos y con el entorno. Estos registros se convirtieron en una herramienta vital para comprender mejor al cachorro y planificar su crecimiento y desarrollo de manera responsable. Cada nota escrita, cada observación detallada, reforzaba la idea de que la atención cuidadosa y constante era la clave para una relación exitosa y para el bienestar del animal. A medida que la historia avanzaba, Juan comprendió algo esencial: el cuidado del lobo no solo estaba transformando al cachorro, sino también a él mismo. Su paciencia, empatía, capacidad de observación y sentido de responsabilidad se fortalecían día a día. Cada desafío enfrentado, cada momento de incertidumbre y cada pequeña victoria contribuían a que Juan se convirtiera en una persona más consciente, sabia y conectada con la naturaleza. Finalmente, un día, mientras caminaban juntos por un sendero en el bosque, Juan vio cómo Lobo corría libremente, explorando sin miedo, pero siempre regresando a su lado. La escena lo llenó de una alegría profunda, entendió que su esfuerzo estaba dando frutos. Lobo había crecido no solo físicamente, sino también en confianza y bienestar, y Juan se sentía orgulloso de haber contribuido a ello. Fue un momento de triunfo silencioso, una confirmación de que la paciencia, el respeto y el amor podían cambiar vidas, tanto de humanos como de animales. Con el tiempo, Juan empezó a notar que Lobo no solo se había adaptado a su entorno, sino que también comenzaba a mostrar un comportamiento cada vez más independiente y curioso. Ya no se limitaba a explorar el jardín, cada vez que podían salir al bosque cercano, el cachorro avanzaba con seguridad, olfateando cada árbol, observando cada rama, escuchando los sonidos de la naturaleza con atención. Juan comprendió que esto era un signo de madurez y confianza, pero también un recordatorio de que su responsabilidad no había terminado. Cada salida al bosque se convirtió en una oportunidad para aprender. Juan llevaba consigo su cuaderno, registrando cada movimiento del lobo, cómo olfateaba, cómo reaccionaba ante los sonidos de otros animales, incluso cómo se relacionaba con los insectos y aves que encontraba en el camino. Era como observar un pequeño mundo en miniatura, donde cada detalle tenía sentido. Juan se sentía fascinado, entendía que cada acción del cachorro tenía un propósito y que él debía aprender a leer esas señales para apoyarlo de la mejor manera posible. Un día, mientras caminaban cerca de un río, Lobo se detuvo abruptamente y comenzó a gruñir suavemente. Juan se acercó con cuidado y vio un par de lobos adultos a lo lejos, observándolos desde la otra orilla. El cachorro estaba inquieto, pero no retrocedía, parecía reconocer a los suyos y al mismo tiempo mantenerse cerca de Juan. Este fue un momento crucial. Juan comprendió que el lobo todavía tenía vínculos con su especie y que parte de su bienestar implicaba respetar esa conexión natural.
Era un recordatorio de que, aunque su vínculo era fuerte, el cachorro no pertenecía únicamente a él. A partir de ese día, Juan decidió que debía aprender aún más sobre el comportamiento de los lobos para poder cuidar del lobo de manera responsable. Comenzó a investigar libros, artículos y documentos sobre la vida de los lobos, sus hábitos, su comunicación y su socialización. Cada nueva información le ayudaba a comprender mejor al cachorro y a preparar un entorno que respetara su naturaleza. Juan se dio cuenta de que cuidar de un ser vivo no era simplemente alimentarlo o protegerlo, sino también entender su mundo y adaptarse a él. Mientras tanto, la relación entre ellos se profundizaba. Lobo comenzaba a seguir a Juan no solo por necesidad, sino también por afecto y confianza. Cada vez que Juan hablaba o se sentaba a descansar, el cachorro se acercaba, moviendo la cola y observándolo con atención. Juan aprendió a interpretar cada movimiento, cuando estaba relajado, cuando necesitaba espacio, cuando quería jugar. Esa comunicación silenciosa fortaleció su vínculo y lo llenó de una sensación de armonía que nunca antes había experimentado. Sin embargo, los desafíos continuaban. Un día, mientras caminaban por un sendero poco explorado del bosque, Lobo desapareció por un instante detrás de unos arbustos. Juan sintió un nudo en el estómago, el cachorro se había adentrado demasiado y parecía no escuchar sus llamadas. Comenzó a buscarlo con cuidado, recorriendo cada rincón, y finalmente lo encontró atrapado entre unas ramas bajas. Lobo estaba asustado, pero no herido. Juan respiró profundo y comprendió que debía reforzar su sistema de seguridad en las salidas al bosque. Aprendió que la libertad debía ir acompañada de límites y precauciones, y que el equilibrio entre independencia y protección era esencial para su bienestar. La experiencia le enseñó una lección importante: cuidar de un ser vivo no es solo ofrecerle comida o refugio, sino también anticiparse a los peligros y guiarlo con responsabilidad. Juan comenzó a construir pequeños senderos seguros en el bosque cercano, usando señales y marcas para que Lobo supiera hasta dónde podía explorar y cuándo debía regresar. Cada esfuerzo estaba pensado para mantener la libertad del cachorro sin comprometer su seguridad. Además de los desafíos físicos, Juan enfrentó dilemas emocionales. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al mantener al lobo cerca de los humanos. Sabía que, en algún momento, el cachorro tendría que integrarse más plenamente con su especie o, al menos, disfrutar de su independencia natural. Esta idea lo llenaba de incertidumbre y cierta tristeza. Sin embargo, también comprendió que su misión no era poseer al animal, sino acompañarlo en su crecimiento, ofrecerle seguridad y enseñarle a confiar mientras exploraba el mundo. En este proceso, Juan comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Su relación con Lobo le enseñó paciencia, respeto, responsabilidad y empatía, cualidades que también podía aplicar a sus amigos, familia y comunidad. Comenzó a observar a las personas a su alrededor con más atención, comprendiendo que cada uno tiene su propio ritmo, sus propios miedos y necesidades, y que la comprensión y la paciencia eran esenciales para cualquier relación. La experiencia con Lobo se convirtió en una escuela de vida que trascendía la naturaleza y afectaba todos los aspectos de su existencia. La historia de Lobo y Juan también comenzó a llamar la atención de otros en el pueblo. Vecinos curiosos se acercaban para ver cómo crecía el cachorro y cómo Juan lo cuidaba. Algunos lo felicitaban por su dedicación, mientras que otros aún dudaban de que un animal salvaje pudiera estar bajo cuidado humano sin problemas. Juan aprendió a manejar estas situaciones con calma, explicando sus acciones y mostrando la responsabilidad con la que actuaba. Estas interacciones fortalecieron su confianza y le permitieron convertirse en un ejemplo de cuidado responsable y respeto hacia la vida silvestre. Con el tiempo, Juan decidió que debía preparar al lobo para situaciones más complejas. Comenzó a introducirlo gradualmente a diferentes entornos, pequeños grupos de animales, áreas más abiertas del bosque y caminos donde podían encontrarse con personas sin peligro. Cada experiencia estaba cuidadosamente planificada, observando la reacción del cachorro y adaptándose a sus necesidades.
Juan comprendió que la preparación gradual era clave para que Lobo pudiera desenvolverse con confianza en su mundo natural. Además, Juan comenzó a registrar todo lo aprendido en un cuaderno especial, cada comportamiento, cada reacción, cada avance y cada retroceso. Estos registros se convirtieron en una guía práctica y una forma de entender mejor la relación entre humanos y animales salvajes. Cada página escrita era un testimonio de esfuerzo, dedicación y aprendizaje, y le permitía reflexionar sobre su propia transformación como cuidador y protector de la naturaleza. A medida que los meses pasaban, Lobo comenzó a mostrar habilidades que reflejaban su instinto natural: rastrear olores, comunicarse con sonidos suaves, explorar nuevas áreas sin miedo. Juan se maravillaba de cada descubrimiento, pero también comprendía que debía mantenerse atento. La libertad y la seguridad eran dos lados de la misma moneda, y su responsabilidad era garantizar que ambos coexistieran en equilibrio. Esta conciencia le enseñó lecciones profundas sobre la vida, la libertad y el respeto hacia los demás seres vivos. Un día, mientras caminaban por un sendero iluminado por el sol de la tarde, Juan notó que Lobo reaccionaba de manera especial a un sonido distante, el aullido de otros lobos. El cachorro comenzó a moverse con más energía y curiosidad, mostrando señales de comunicación instintiva. Juan comprendió que este momento era significativo. Lobo estaba recordando su naturaleza, sus raíces y su identidad como miembro de su especie. Este instante llenó a Juan de orgullo y también de reflexión. Su labor había sido acompañar y proteger, pero nunca interferir con la esencia del animal. Desde ese momento, Juan comenzó a dedicar más tiempo a observar el comportamiento natural del lobo en interacción con el entorno. Aprendió a interpretar sus movimientos, sonidos y gestos como una forma de comunicación silenciosa que le enseñaba sobre la vida en la naturaleza. Cada día juntos se convirtió en una lección de humildad, paciencia y respeto, reforzando la idea de que la verdadera conexión no se logra con control, sino con comprensión y acompañamiento. Además, Juan decidió compartir sus experiencias de manera más amplia. Comenzó a escribir relatos sobre la vida del lobo, las lecciones aprendidas y la importancia de la conservación. Sus historias eran simples, llenas de ejemplos claros, y transmitían valores de cuidado, respeto y empatía hacia la naturaleza. Poco a poco, sus escritos comenzaron a ser conocidos en el pueblo y en comunidades cercanas, inspirando a otros a valorar la vida silvestre y a reflexionar sobre su relación con los animales. Juan también enfrentó momentos de duda y cansancio. Cuidar de un animal salvaje no era fácil, requería tiempo, esfuerzo y dedicación constante. Hubo días en que el lobo estaba inquieto, días de lluvia, días de frío, en los que parecía difícil mantener la rutina. Sin embargo, cada pequeño logro, cada señal de confianza, cada interacción positiva lo motivaba a continuar. Comprendió que la verdadera recompensa no estaba en la facilidad del camino, sino en la constancia, el amor y la responsabilidad. Con el tiempo, la relación entre Juan y Lobo alcanzó un equilibrio casi perfecto. El cachorro confiaba plenamente en él, exploraba su entorno con seguridad y respondía a sus cuidados con afecto. Juan, por su parte, había aprendido a interpretar su comportamiento, a anticipar sus necesidades y a respetar su naturaleza. La experiencia había transformado su vida, enseñándole lecciones que nunca olvidaría y preparándolo para enfrentar los próximos desafíos que seguramente surgirían. Con el paso del tiempo, Juan comenzó a comprender que su relación con Lobo había cambiado su vida de manera profunda. Lo que en un principio había sido una simple curiosidad por atrapar un animal para observarlo se había transformado en un compromiso de respeto, cuidado y aprendizaje constante. Lobo ya no era solo un cachorro bajo su protección, se había convertido en un compañero, un maestro silencioso que le enseñaba lecciones de paciencia, empatía y responsabilidad cada día. A medida que el cachorro crecía, Juan notaba cómo su instinto natural se hacía más fuerte. Lobo comenzaba a explorar áreas más alejadas del jardín y del bosque cercano, moviéndose con seguridad y confianza, siguiendo sus propios sentidos. Esto le recordaba a Juan que la verdadera libertad no podía ser limitada por el miedo humano.
Aprendió a dejar que el cachorro tomara decisiones, mientras mantenía un entorno seguro y controlado para protegerlo de peligros inesperados. Cada paso que Lobo daba solo reafirmaba la conexión que se había creado entre ellos y la responsabilidad que Juan tenía como guía y protector. Con el crecimiento de Lobo también vinieron nuevos desafíos. Había días en los que el cachorro parecía decidido a ir más allá de los límites, atraído por olores desconocidos o sonidos lejanos en el bosque. Juan debía estar atento, equilibrando la libertad del animal con la seguridad necesaria. Cada situación requería observación, paciencia y estrategia. Aprendió a leer los gestos del lobo, a anticiparse a sus movimientos y a comprender cuándo era el momento de intervenir y cuándo debía permitirle explorar. Esta experiencia le enseñó una lección invaluable sobre liderazgo y responsabilidad. Guiar no significa controlar, sino acompañar con respeto y comprensión. Además de los desafíos físicos, Juan enfrentó dilemas emocionales más profundos. Comprendía que, aunque Lobo había sido criado cerca de los humanos y confiaba plenamente en él, su esencia como lobo salvaje lo llamaba hacia su hábitat natural. Había un equilibrio delicado entre mantener la seguridad y respetar su naturaleza. Juan reflexionaba constantemente sobre cuál sería la mejor manera de prepararlo para integrarse más plenamente a la vida salvaje sin perder el vínculo que habían construido. Esta reflexión lo hizo crecer como persona, enseñándole a aceptar la importancia de la independencia, incluso cuando implica dejar ir. Para ayudar al lobo a desarrollar sus habilidades naturales y fortalecer su confianza, Juan comenzó a planear salidas más largas al bosque, enseñándole gradualmente a cazar de manera segura, a identificar rastros de otros animales y a moverse con precaución en terrenos desconocidos. Cada experiencia estaba cuidadosamente observada y documentada en su cuaderno, y cada error se convertía en una oportunidad de aprendizaje para ambos. Juan se daba cuenta de que la educación del cachorro no solo era física, sino también emocional. Debía aprender a controlar sus miedos y a confiar en sus propios instintos. A medida que la relación entre ellos se fortalecía, Juan también comenzó a involucrarse más activamente en la comunidad. Compartía su experiencia con otros jóvenes y vecinos, explicando la importancia del respeto hacia la vida silvestre y enseñando cómo observar y cuidar a los animales sin causarles daño. Sus relatos eran simples, claros y llenos de ejemplos prácticos, lo que hacía que todos pudieran entender la importancia de proteger la naturaleza. Poco a poco, Juan se convirtió en un referente de cuidado responsable y amor por los seres vivos. Sin embargo, no todo era sencillo. Algunos vecinos seguían mostrando dudas sobre su capacidad para cuidar a un animal salvaje, y en más de una ocasión recibió críticas por mantener al lobo cerca de la casa. Cada comentario desafiante se convirtió en una oportunidad para que Juan aprendiera a comunicar sus motivos con claridad y respeto, explicando que su cuidado estaba basado en conocimiento, paciencia y observación. Esta experiencia fortaleció su confianza y lo enseñó a defender lo que considera correcto, sin confrontación, solo con hechos y acciones. Lobo también comenzaba a mostrar su independencia de maneras más notables. Durante las salidas al bosque, se separaba brevemente de Juan para explorar áreas más lejanas, siempre regresando al llamado de su amigo humano. Esto llenaba a Juan de orgullo. Entendía que su papel no era controlar al lobo, sino acompañarlo y garantizar su seguridad mientras descubría su propio mundo. La confianza mutua era la base de esta relación, y cada interacción fortalecía los lazos entre ellos. Una tarde, mientras caminaban cerca de un río, Juan y Lobo se encontraron con otros lobos adultos que se acercaban con curiosidad. Lobo reaccionó de manera tranquila, moviendo las orejas y observando cada movimiento de los nuevos animales. Juan comprendió que este era un momento decisivo. El cachorro estaba aprendiendo a interactuar con su especie, manteniendo la confianza adquirida con los humanos y aplicando las habilidades naturales que había desarrollado bajo la guía de Juan. Este encuentro fue un recordatorio poderoso de la importancia del equilibrio entre libertad y seguridad, y de cómo la paciencia y el respeto habían dado frutos. Juan comenzó a notar cambios en sí mismo que nunca antes había experimentado.
Su relación con Lobo le había enseñado a ser más paciente, más empático y más reflexivo. Aprendió a escuchar sin interrumpir, a observar sin juzgar y a actuar con consideración y responsabilidad. Cada día juntos reforzaba su carácter, y cada desafío superado fortalecía su confianza en sí mismo. Lo que había comenzado como una curiosidad por atrapar un animal se había transformado en un aprendizaje profundo sobre la vida, la naturaleza y la importancia de cuidar de los demás. Además, Juan decidió que era importante registrar y compartir todo lo aprendido. Comenzó a escribir un diario detallado sobre la vida de Lobo, documentando sus avances, sus comportamientos y las lecciones que ambos estaban aprendiendo. Cada página era un testimonio de la paciencia, la dedicación y el respeto hacia la naturaleza. Su intención no era solo recordar estos momentos, sino también inspirar a otros a valorar la vida silvestre y a reflexionar sobre cómo sus acciones pueden impactar a los seres vivos. Mientras Lobo crecía, Juan también comprendió que su destino había cambiado. Ya no se trataba solo de explorar el bosque por curiosidad, su propósito había evolucionado hacia la conservación, la educación y la protección de los animales. Lo que había comenzado como una aventura personal se había convertido en una misión de vida, guiada por el respeto y la comprensión hacia los seres que compartían su mundo. Este cambio de perspectiva le dio un sentido profundo de propósito y le mostró que las experiencias inesperadas pueden transformar completamente la dirección de la vida de una persona. Un día, mientras caminaban por un sendero iluminado por la luz dorada del atardecer, Juan se detuvo a observar al lobo jugar con hojas secas y ramas caídas. El cachorro mostraba confianza, alegría y curiosidad, moviéndose con seguridad por su entorno. Juan sonrió y se dio cuenta de que todo el esfuerzo había valido la pena. Cada hora dedicada, cada lección aprendida y cada momento de paciencia habían dado como resultado un vínculo profundo y significativo, lleno de respeto y comprensión mutua. A partir de ese momento, Juan decidió que era hora de compartir su historia más ampliamente. Preparó charlas para escuelas, presentaciones para grupos de jóvenes y artículos para revistas locales, con el objetivo de inspirar a otros a respetar la naturaleza y comprender que los animales salvajes merecen cuidado, libertad y protección. Su experiencia con Lobo se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la dedicación, la paciencia y la empatía pueden transformar vidas, tanto de humanos como de animales. Además, Juan comenzó a involucrarse en proyectos de conservación locales. Colaboraba con organizaciones que protegían hábitats naturales, ayudaba a rehabilitar animales heridos y enseñaba a la comunidad sobre la importancia de preservar la fauna. Su relación con Lobo le había mostrado que cada acción cuenta y que incluso un joven puede hacer una gran diferencia cuando actúa con amor, conocimiento y responsabilidad. Con el tiempo, Lobo se convirtió en un símbolo de esperanza y aprendizaje para el pueblo. Su presencia recordaba a todos la importancia de respetar la naturaleza y de actuar con cuidado hacia los seres vivos. Juan, por su parte, continuaba creciendo como persona, aprendiendo cada día nuevas lecciones sobre empatía, paciencia y la conexión entre todos los seres que habitan el mundo. Finalmente, llegó el día en que Juan comprendió plenamente el significado de su experiencia. Lo que comenzó como un intento de atrapar un animal para estudiar se había transformado en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Lobo no solo había encontrado un protector, sino también un amigo y guía, y Juan había aprendido a ser paciente, empático y consciente del impacto de sus acciones. Ambos habían cambiado para siempre, y su vínculo se convirtió en un ejemplo de respeto, amor y aprendizaje mutuo. En aquel atardecer, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Juan se sentó junto al lobo en la hierba, observando el bosque que tanto amaban. Sintió una paz profunda, sabiendo que había encontrado su propósito y que su vida había cambiado de manera irreversible para mejor. Lo que en un principio parecía una aventura común se había convertido en una historia de transformación, lecciones de vida y un vínculo que ningún obstáculo podría romper. Juan comprendió que a veces los encuentros más inesperados son los que definen nuestro destino y nos muestran el camino hacia quien realmente queremos ser. Desde ese día, Juan continuó cuidando, aprendiendo y compartiendo.
Su vida se llenó de propósito, conocimiento y gratitud por la naturaleza y sus criaturas. Lobo creció fuerte, confiado y libre, y juntos demostraron que la paciencia, el respeto y el amor pueden cambiar vidas de maneras que nadie podría haber previsto. Su historia se convirtió en un testimonio de transformación y esperanza, mostrando que cuando actuamos con bondad y conciencia, podemos influir positivamente en nuestro entorno y en quienes nos rodean.